Señores, señoras, bienvenidos a un nuevo video. Disculpen la voz, pero tengo tremenda gripe, pero eso no me privó para ver el clásico, obviamente, y tampoco para hacer este video analizando y opinando sobre la primer final entre Nacional y Peñarol por el campeonato uruguayo. Lo primero que tengo que decir en este análisis es el robo que le hicieron a Nacional con la no expulsión de Méndez. No solo era roja la patada criminal que le dio a Carneiro, sino que era prisión. Le podía haber quebrado el tobillo perfectamente. Burgos, amarilla y más nada. El VAR. ¿Para qué está el VAR? ¿Para qué se gastan miles de dólares con el VAR si no interviene? No interviene en este tipo de jugadas. Por lo menos para que termine Burgos, si no la vio, si fue una jugada muy rápida. Por lo menos para que vea si realmente hay roja o no. Es increíble. Se gastan miles de dólares al santo botón. Que saquen el VAR a la mierda. No sirve para nada. Encima después, la segunda amarilla que le sacan a Méndez, minuto 70... que ahí lo echan por acumulación de amarilla, tenía que haber sido roja directa también porque va con otra plancha muy parecida, pero esta vez en la canilla. Una cosa tremenda, la del arbitraje, la del VAR, es inexplicable la verdad. Y esta vez perjudicó a Nacional. Peñarol se tenía que haber quedado con 10 hombres desde los primeros minutos del partido, pero Méndez jugó prácticamente todo el partido regalado. Bueno, sacando ese tema que para mí lo robaron a Nacional y tenía que haber sido roja de Méndez, empezó un partido, la verdad, para Nacional muy favorable, con ese gol de Juan Cruz de los Santos, con un Évere muy picante, con un Évere que iba a todas. Me encantó Évere, me encantó Carneiro también con la actitud. Carneiro es uno de los jugadores que a mí, por ejemplo, no me gusta. Cuando arrancó con la formación inicial, Jackson Viera, dije, pucha, Évere y Carneiro arriba, nunca habían jugado juntos, no había experiencia en eso, pero la verdad es que jugaron bárbaro. Muy buen planteo de Jackson Viera desde el arranque. Me parece que Évere fue figura preponderante en ese primer tiempo porque obligó, las corrió todas, y esa pelota que va hacia el medio, creo que la termina tocando en definitiva Sosa, pero aparece Juan Cruz de los Santos muy bien, muy avispado, muy picante también Juan Cruz de los Santos. Me encantó el Botija. Creo que se puso la camiseta al hombro y termina convirtiendo el primer gol, que es importantísimo, ¿no? Para ya abrir el partido. Era un gol que era más que necesario para Nacional, para darle tranquilidad. Y eso fue lo que pasó en la primera parte. Después ya el segundo gol con esa caída de Méndez, un Méndez que ya parecía el karma, ¿no? No tenía que estar en cancha. No sé, parecía que le estaba dando como un ataque, pero no, que es que le erró la pelota, no sé, hizo un trompo, giró. En definitiva, le termina quedando la pelota a Évere, le da el pase a Carneiro y Carneiro muy bien engancha y termina definiendo ese segundo gol. Para mí el primer tiempo tenía que haber terminado 2-0 a favor de Nacional porque había sido mucho más, porque era el que estaba proponiendo, porque era el que presionaba arriba y Peñarol estaba muy impreciso, no llegaba con claridad al arco, no tenía la pelota, hacían pases muy elementales, muy básicos que le terminaban errando. Creo que Nacional ahí estuvo con mucha actitud, con mucha entrega en la mitad de la cancha también, con ese triple volante de Boggio, Oliva y Lucas Rodríguez. Me parece que anduvieron muy bien en esa mitad de la cancha, que fue donde se ganó el terreno. Era algo que le pedíamos en su momento a Peirano, pero Jackson Viera entendió bien que tenía que poblar la mitad de la cancha. Creo que Nacional hasta el minuto 46, 47, que era el 49, creo que era la última pelota, que fue para mí igual la falta de Ancheta no fue falta, fue una pelota dividida que forcejean, para mí no es falta. Pero Ancheta ahí se tenía que haber cuidado. Cuando le hace el quiebre ahí, sabes que no le podés dar un tiro libre en el último minuto porque es una jugada peligrosa. Y después no marcamos a nadie, marcamos en zona en esa pelota. Quedó libre Arezzo, que estaba Carneiro, creo que estaba libre ahí al lado de Arezzo y no lo marcó, sabiendo que te puede cabecear cualquier pelota. Y Carneiro, que le saca media cabeza,
no lo marcó, lo dejaron libre. O sea, una cosa, errores de baby fútbol. Y eso es de los jugadores, eso no tiene la culpa el director técnico. Esos son los jugadores que se tienen que avispar, se tienen que dar cuenta que es una pelota complicada, es la última del primer tiempo, porque no es lo mismo irse con un 2-1 que con un 2-0. El 2-0 le iba a pesar mucho más a Peñarol en el segundo tiempo. Pero obviamente que ese gol reavivó a Peñarol y en el segundo tiempo entró con otra predisposición, obviamente con la hinchada a favor, porque la hinchada en el minuto 13 ya le estaba pidiendo a sus propios jugadores que pongan más huevo. Y eso daba a conocer de cómo estaba parado Peñarol, ¿no? Que era un tembladeral por todos lados. Y eso también era provocado por Nacional. No solo era que el equipo de Peñarol estaba impreciso, sino que Nacional provocó eso, de presionar, de ir a todas las pelotas y trancar y buscar. Y creo que esa fue la virtud del primer tiempo de Nacional, con Évere a la cabeza. Para mí Évere fue el jugador a destacar en ese primer tiempo. Para mí pasó con mucha nota esa primera parte, pero ya en el segundo tiempo, con ese gol, con ese descuento, ya fue otra cosa. Ya ahí Peñarol obviamente empezó a crecer. Y la frutilla de la torta fue el error garrafal de Mejía. Si lo hubiera hecho Nacho Suárez, diría, bueno, inexperiencia, era algo que podía pasarle a Nacho Suárez, porque le ha pasado cada vez que tuvo que cubrir a Mejía. Ha tenido muy buenas actuaciones, pero ha tenido errores muy elementales. Yo no esperaba este error de Mejía. Yo entiendo que tenía obviamente el son en contra, pero era una pelota que, si bien pica antes y es una pelota venenosa, creo que era una pelota, o sea, la pelota siguiente que tiró Leo Fernández, que también fue venenosa, creo que fue más complicada que ese primer error. Obviamente que después fue mucho más seguro Mejía y ya después la sacaba hacia el costado. Un error que obviamente nos costó el empate, porque si bien Peñarol estaba buscando más en el segundo tiempo y te iba a meter en el arco, nosotros teníamos la virtud del contraataque con Juan Cruz de los Santos y con Évere. Pero claro, cuando te meten un gol de esa característica, que es más error de tu arquero que virtud del que patea, es cierto que tira, cada vez que tira Leo Fernández, tira muy venenosas esas pelotas, pero eso no solo que empata el partido, sino que crece Leo Fernández, que es un jugador que en los clásicos sinceramente nunca se lo vio. Si bien ha convertido algún gol en los clásicos, no aparece en los clásicos. Cada vez que hay un clásico, Leo Fernández desaparece totalmente. Bueno, este gol, hasta ese momento Leo Fernández estaba desaparecido, pero este gol como que le da aliento, le da esa cuota de confianza, y ahí sí se empieza a notar un Leo Fernández que empieza a manejar los hilos de Peñarol. Las pelotas quietas casi prácticamente eran medio gol, porque después del error de Mejía todos estábamos expectantes de que podía cometer otro error parecido, porque las pelotas estas que tira a Leo Fernández son complicadas. Bueno, hasta que tiene ese tiro libre que termina pegando en el palo y ahí nos terminamos salvando. Creo que en definitiva, la primera parte fue de Nacional, un error infantil a la hora de la marca en ese tiro libre. Termina costando caro porque le termina dando aliento a Peñarol para la segunda parte. Y en la segunda parte es prácticamente toda de Peñarol, porque crece Leo Fernández con ese gol, con ese error para mí de Mejía. Fue más error de Mejía que virtud de Leo Fernández. Y a su vez crece Peñarol ahí también. Y ahí se nos empieza a complicar el partido, porque Peñarol se nos venía encima y nosotros no encontramos juego, no encontramos esa intensidad que tuvimos en la primera parte, ya con un Carneiro cansado. Después empezaron a venir los cambios, el cambio de Villalba, si bien estuvo bien de probar a Villalba porque estábamos empatando 2-2 y había que aprovechar con velocidad, y creo que Villalba es una carta como para usarla en este tipo de circunstancias. Creo que Villalba no está resultando. Viendo ahora con el diario del lunes, obviamente, tenía que haber dejado a Juan Cruz de los Santos, que por lo menos tiene otro repertorio para jugar, es mucho más picante, puede ir por adentro y por afuera. Creo que es un jugador más completo que Villalba. A Villalba ya lo tienen calado, no puede irse de nadie, a no ser que tenga campo abierto para
para correr. Creo que lo de Villalba está muy, pero muy, muy bajo, muy limitado hoy en día y no es una opción. Bueno, de hecho para el próximo domingo no lo vamos a tener. No solo que le sacaron roja lo último por doble amarilla porque me siguió discutiendo, sino que ya con la amarilla por acumulación no lo tenemos para la próxima final. Creo que Juan Cruz de los Santos es la mejor carta y es un pibe joven, o sea, puede jugar los 90 minutos perfectamente. Así que creo que para la próxima final tiene que estar hasta lo último. Y bueno, en definitiva ese cambio de Juan Cruz de los Santos por Villalba. Villalba no dio esa prestancia que da Juan Cruz de los Santos y ahí perdemos poderío en la ofensiva. Évere obviamente más cansado, más solo a la hora de presionar arriba. Entra el Diente López y Maxi Gómez y claro, no entraron, para mí no entraron de la mejor manera. Maxi Gómez se notó que está abajo, más allá de la falta que le termina cometiendo Méndez porque adelanta ahí a la pelota que le mandan desde atrás, pero se notó que están bajo de cualquiera de los dos porque no entraron de la mejor manera. Esa es un poco la realidad. Después, los cambios que realmente no estoy de acuerdo es que haya puesto a Mauricio Pereira en los últimos minutos. Yo hubiese dejado a Lucas Rodríguez y a Boggio hasta los últimos minutos porque más allá de que tenían amarilla, no podés perder la mitad de la cancha. Y creo que perdiste la mitad de la cancha al poner a Mauricio Pereira porque no tiene marca, no tiene juego. O sea, lo de Mauricio Pereira ya está. Ya me parece que no podemos seguir insistiendo en lo mismo. Ahí perdimos la mitad de la cancha y Peñarol siguió jugando mejor con un hombre de menos, era más que Nacional y ahí como que nos desarmamos, como que no teníamos rumbo, perdimos la intensidad, esa pelota del palo de Leo Fernández y una pelota después siguiente a ese tiro libre que entra, creo que es Gularte por el segundo palo, que nos terminamos salvando ahí. Es cierto que tuvimos la última por un error de Cortés del arquero de Peñarol que le podía haber costado carísimo la pelota en el palo del Diente López, que en otro momento esa pelota entra y bueno, el Diente no está fino, no está bien físicamente y en otro momento esa pelota entraba. Se podía haber dado también la victoria para el tricolor, pero creo que los últimos minutos y ese hombre de más no lo supo aprovechar el tricolor, nos desarmamos totalmente, muy diferente fue la segunda parte, aquella primera parte que dominamos, que insistimos, que teníamos otra intensidad y vuelvo a repetir, yo cuestioné mucho que Évere y Carneiro entraran desde el arranque, pero después con el partido ya arrancado vi que tuvo muy acertado Jackson Viera en ponerlos porque jugamos un partidazo en la primera parte. Lamentablemente no pudimos sostener el 2-0. El 2-0 ya sabemos todos que es el resultado más mentiroso porque te meten un gol y así como lo hizo en el primer tiempo Peñarol, que son esos goles psicológicos, obviamente que después se van a venir con todo, que fue lo que pasó en la segunda parte. Creo que Jackson Viera tiene que corregir lo que fue la segunda parte de Nacional, que fue mala. No voy a decir recontra deficiente, porque si sacamos el error que tuvo Mejía, que fue un horror, obviamente, para una final y para un clásico, no puedes cometer ese tipo de errores. Así como Cortés, ¿no? Que le dejó la pelota servidita al Diente López, que no la pudo definir de la mejor manera al Diente, pega en el palo. Pero sacando ese error de Mejía, tampoco es que Peñarol nos vapuleó. Tuvo ahí unos minutos que sí, que nos podía perfectamente haber convertido el tercer gol. Esa es un poco la realidad. Pero en definitiva el segundo tiempo fue más Peñarol. O sea, creo que fue un tiempo para cada equipo. Lo cierto es que Nacional, jugando mal en la segunda parte, no pudo convertir ese tercer gol que nos podía haber dado la victoria, que lo tuvimos en los pies del Diente López. Veremos qué pasa en el Gran Parque Central. Yo me tengo mucha confianza, mucha fe para el próximo partido. Yo lo único que pido es que saquen el VAR a la miércoles. No puede haber VAR. No puede haber VAR cuando hay estos errores garrafales. Es un horror de que no hayan echado a Méndez, porque fue una patada recontra alevosa, le podía haber quebrado perfectamente el tobillo y acá no pasó naranja. Ahora quiero escuchar a todos los periodistas que hablaron en su momento de Maxi Gómez, que yo di mi opinión como hincha nacional o de Maxi Gómez.
y Maxi Gómez no jugó en esta final, jugó en los últimos minutos. Yo di mi opinión y ahora doy mi opinión sobre, obviamente, Méndez, que tenía que haber sido echado. Fue un error, no solo echado, tenía que haberlo puesto preso por la patada criminal que le dio a Carneiro. Y eso obviamente favoreció a Peñarol durante todo el partido. Lo tenían que haber echado en los primeros minutos y Peñarol se tenía que haber quedado con 10 hombres. Pero lamentablemente estos horrores, porque ya es una cosa descarada, porque existe el VAR. Si no existiera el VAR y una jugada rápida, sí se la puede comer el árbitro, pero con VAR esto no puede pasar. No puede pasar. Y pasó 2 veces. 2 veces en el mismo partido. Increíble, la verdad. Sinceramente, esperemos que el domingo que viene no haya VAR y que cobre el árbitro de acuerdo a lo que vea en tiempo real y punto, se terminó. Es mucho más confiable eso a que te roben con VAR y todo. Esa es mi opinión. Bueno, déjenle un like, suscríbanse y dejen un comentario a ver qué opinan de esta primera final. Y bueno, lo que se nos viene el próximo domingo, que obviamente va a ser una fiesta en el Gran Parque Central. Quedan todavía 90 minutos, no hay nada dicho. Esperemos que el Bolso se lleve la victoria y salgamos campeones en nuestra casa. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.